Bienvenidos a esta corta conferencia sobre TDAH, visto desde el punto de vista alternativo y aplicado principalmente al deporte. Empezaré un poco explicando quién soy para que se pueda contextualizar mi teoría alternativa, basada en 25 años trabajando con niños diagnosticados con este supuesto de trastorno. Ahí empiezo ya a hablar de alternativo. Siempre bajo la idea, durante estos 25 años y por lo tanto con conocimiento de causa, basados en el éxito durante este tiempo, en que el TDAH no existe, sino que lo que encierra son una serie de capacidades de las que ahora hablamos. Mi nombre es David Jurado Fernández. Soy licenciado en Educación Física, tengo un máster en Psicopatología y Salud, un doctorado en Psiconeuroinmunología, un máster en Nutrición y Salud y autor de varios libros, el último de los cuales es El origen de las enfermedades, donde se habla de todo lo que rodea cierto tipo de trastornos y otras polémicas. Dicho esto, y habiendo explicado que hay 25 años de experiencia, empezamos con la parte polémica. Primero es bueno definir qué es lo que se entiende por trastorno. Y si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, observamos lo siguiente, que incluso yo habiendo estudiado, como he dicho, Psicopatología y Salud, no lo supe hasta hasta empezar a escribir el libro. La Organización Mundial de la Salud define el concepto de trastorno de la siguiente manera. Ojo que no tengo gafas. El concepto de trastorno según la Organización Mundial de la Salud incluye el siguiente punto. Algo que no se ajusta a las creencias y las normas culturales, para posteriormente continuar diciendo pensamientos anormales, emociones, comportamiento y relaciones con los demás. Pensamientos anormales, repito, emociones, comportamientos y relaciones con los demás. ¿Qué decimos de esto? El concepto de trastorno, según la Organización Mundial de la Salud, que es en la que se basan todos los psicólogos para realizar un diagnóstico y elaborar una terapia, está basado, repito, en normas culturales, lo que significa que si algo de repente deja de ser norma o en otra cultura no existe, deja de ser un trastorno. Si dentro de unos años, como estamos viendo en el día, algo deja de considerarse un trastorno, lo que empieza a considerarse normal, lo que antes no era, ahora ha dejado de serlo. Y estamos medicando a los niños por algo que, uno, no es una enfermedad y por lo tanto no es algo físico, y dos, es algo cultural y basado en la norma. Aquí ha empezado lo grave, porque empezamos a hacer tratamientos a niños diagnosticados con TDAH, porque hay un grupo de personas que ha decidido que no se ajustan a la norma. Muy bien, dicho esta definición que es en la que se está basando vidas verdaderamente traumáticas. Es decir, yo he trabajado con niños que desde los 5 años son medicados, experimentan con ellos, experimentan con la familia, incluyendo a sus hermanos, para ver cuáles son las diferencias, ¿vale? Y a los 13 años no han conseguido absolutamente nada y les han llenado de pastillas y pastillas y pastillas. A los 13 años y pasando 6 meses, empezando a trabajar con esta teoría que ahora voy a contar, a los 6 meses empiezan a tener una vida familiar que no tuvieron nunca. No tuvieron nunca. ¿Por qué? Porque yo empiezo a trabajar con ellos bajo la idea de que lo que verdaderamente encierra ese diagnóstico son grandes capacidades. ¿Qué caracteriza a los niños diagnosticados con TDAH? 1. Son más rápidos mentalmente. 2. Tienen una tolerancia al sufrimiento y al dolor físico superior a la mayoría de la gente.
3. Suelen ser más coordinados físicamente para las actividades deportivas. Puede pasar, va a ser corta, puede unirse. 4. Aparte de su velocidad brutal, necesitan retos continuos. Son niños que necesitan retos continuos. El hecho de vivir en una sociedad, sobre todo en un sistema educativo, que hace que tengan que estar 5 horas mirando una pizarra, ahora han cambiado un poco las cosas, pero sigue pidiéndoseles que estén sentados un gran número de horas haciendo algo que va dirigido a un grupo y que difícilmente se puede adaptar a cada uno de los niños, pues obviamente los niños acaban explotando tanto temprano. En las actividades deportivas que tenemos en la Asociación de Perfeccionamiento Global que trabaja con estos niños, pues pongo un ejemplo del martes pasado. Yo tengo 2 terremotos gemelos. Esos 2 terremotos durante la primera hora están perfectos, pero pasada la primera hora empiezan a decaer en su concentración. Si eso pasa en el deporte, imaginemos lo que es el sistema educativo, imaginemos lo que es estar sentados, imaginemos lo que es un sistema que está adaptado a un grupo y no a las individualidades. Entonces alguien puede decir, bueno, pues me estás dando la razón, a partir de la segunda hora deja de concentrarse. No, a partir de la segunda hora lo que yo tengo que hacer como entrenador es empezar a buscar nuevos retos y que se abandone la monotonía. Que el entrenamiento sea diversificado y adaptado a sus circunstancias. Entonces, cuando yo veo que empieza a decaer la concentración, entonces empezamos a hacer otra actividad que renueve su concentración. Y aquí entramos en otro tema bastante importante. Cuando yo pregunto a los padres qué pasa cuando no hay colegio, qué pasa en verano, qué pasa en Navidad, qué pasa en Semana Santa, ¿tenéis problemas con el niño? El 95% de las familias con niños diagnosticados con TDAH no tienen problemas cuando no hay colegio. Es decir, el verdadero problema que hay es que les llaman todos los días del colegio porque la están mirando. Si tenemos ahora, uno, que la definición de TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, está basada en los manuales de enfermedad de salud mental de la OMS y de otro, pero bueno, el otro o una de dos, o es igual que el de la OMS o tenemos un grave problema, porque ya no sabemos qué es lo que dice cada uno de los especialistas. 2, que al estar basado en la norma y la cultura, en realidad no existe en sí mismo, sino que lo que existe es que molestan a los demás. Ellos no tienen un problema, los demás tienen un problema porque, según ellos, son molestados. Y 3, ¿qué es lo que hay que hacer con estos niños que tienen estas grandes capacidades de las que hemos hablado? Necesitan grandes retos, son especialmente rápidos mentalmente, son especialmente coordinados. ¿Qué tipo de oferta se le puede hacer desde la familia y desde la educación? Y estamos hablando hoy desde el deporte, como hacemos en la Asociación de Perfeccionamiento Global. Bien, lo primero es que tenemos que entender que el deporte no educa. El deporte no educa, educa el mensaje. Si yo no tengo un especialista dentro de la actividad deportiva que sepa dirigir y sepa adaptarse a los diferentes niños, eso puede ser todavía peor. Es decir, ¿cuántos conocemos, cuántas familias y niños conocemos donde los niños salen después de un partido de fútbol, después de un combate de artes marciales, fatal? O que han pasado un año nefasto porque no he recibido más que lo que podríamos denominar malos tratos psicológicos. Bueno, porque no, repito, el deporte no educa, educa el mensaje que da la persona que dirige ese deporte. Vuelvo a pedir la profesionalización de los clubes deportivos, por lo que es en la parte de la coordinación. Bien, segundo tema. Muchos niños están siendo medicados, y hablamos de propiedad, drogados. Todas las familias que tienen niños con TDAH tienen que muchas veces o regular la medicación o abandonarla porque el niño se duerme en clase, porque el niño se apunta, etc. Por lo tanto, no olvidemos que estamos hablando de una droga y por lo tanto una alteración artificial del cerebro. Los niños están creciendo con esa idea y eso anula esas grandes capacidades de las que estamos hablando. Dicho esto, ¿qué podemos hacer entonces cuando nos encontramos en esa situación? Lo primero es
no confundamos que un niño se comporta mal, porque eso es lo que lleva a que se dedique, que un niño se comporta mal porque sufre un supuesto trastorno. No, un niño se comporta mal porque no tiene valores. Un niño súper energético, que es como yo llamo a los diagnósticos con TDAH, un niño súper energético, lo que hará en clase será rudos, será moverse, será levantarse, etcétera. Pegar, insultar, menospreciar, no tiene nada que ver con su superenergía, tiene que ver con la falta de valores. Por lo tanto, el tratamiento que necesita un niño superenergético cuando está en este plan es un tratamiento educativo y no farmacéutico. Hay 8 valores universales, ¿vale? Que explicamos en el libro, que debería ser parte de la educación de todas las personas y principalmente de este tipo de niños, porque no es que estos niños superenergéticos no tengan valores especialmente, es que la sociedad en general no tiene valores, pero cuando nos encontramos con un superenergético que no para de moverse y de actuar, sus actuaciones son carentes de valores y se nota mucho, pero no es que ellos no los tengan específicamente. Esos 8 valores que deberíamos educar todos, pero que en ellos se convierte en obligatorio, igual que la nutrición, que es otro de los pilares que hay que con los que hay que trabajar con niños superenergéticos, son la paz, la libertad, el honor, la justicia, la sabiduría, el desapego, el amor y la felicidad. 8 valores universales que no deberían faltar en ninguna educación y que cuando alguien falta a uno de ellos, solo a uno de ellos, empiezan los problemas reales de cualquier tipo, enfermedades, trastornos reales, etc. Muy bien, entonces tenemos que el primer pilar sobre el que debe basarse la educación como sustituta de la medicación serían los valores, la educación en valores. La segunda sería el autocontrol. Obviamente, un niño que es superenergético tiene que aprender a controlarse en una clase, en el sistema educativo no se puede eludir, tiene que saber comportarse en el cine, tiene que saber comportarse en su actividad deportiva. Por lo tanto, tiene que aprender a hacer relajación, meditación, aceleración, visualización y toda una serie de técnicas de autocontrol. Entonces tenemos el segundo pilar, técnicas de autocontrol. El tercer pilar sería la nutrición. La nutrición es tan clave en los niños superenergéticos diagnosticados con TDAH como lo puede ser en la depresión. Otro trastorno que es mal enfocado porque se considera que es algo solo mental, cuando en realidad una persona puede tener depresión por problemas nutricionales, por falta de descanso, etc. Entonces, la nutrición es fundamental. Cosas que alteran a un niño que ya tiene un nivel de tensión alto como son los diagnosticados con TDAH. El café, el té, la Coca-Cola, el chocolate, etc. Cosas que relajarían los hidratos de carbono como las legumbres, la verdura verde, etc. Pero hay todo un sistema, toda una dieta que sería específica y obligatoria para cumplir con los niños superenergéticos diagnosticados con TDAH. Y por último, el descanso. Vivimos en una sociedad en la que el niño, bueno, y los adultos, están todo el día delante de esto, que es un continuo proceso de información sin parar. Eso ya lo sabe todo el mundo, pero peor aún, es información que no solo altera su cerebro, altera el de todos, pero además acaba despreciando su propia evolución cerebral, porque lo que está viendo es lo que el sistema quiere que vea, lo que está basado en lo que ha visto, es decir, publicidad, noticias de todo tipo que no debería haber, información que no debería haber, y a eso añadámosle el continuo información. Un niño cualquiera se mete en TikTok, está 2 horas viendo vídeos que el logaritmo ha hecho que le atraigan, y cuando se cansa se va. Pero cuando se va le aparece otro vídeo y dice no, me vuelvo a ir, pero le aparece otro vídeo
ido y hasta que no le da 3 veces no se ha ido. Bueno, pues continua información inútil, continua información que le altera. Si esto ya está alterado a los niños que no tienen ningún tipo de tensión natural como son los diagnosticados con TDAH, imaginad lo que le puede pasar a un niño con TDAH abandonado a las pantallas y a internet. Por lo tanto, el cuarto pilar, que sería el descanso, también debería incluir el descanso de los dispositivos con pantalla y los dispositivos con internet. Doy un consejo muy simple. Ningún niño antes de los 14 años, perdón, antes de los 12, ninguno debería tener redes sociales propias. Ningún niño antes de los 16 años debería meterse libremente en internet. Cuando digo libremente no quiere decir que estemos vigilándolo, sino que los niños han hecho una lista de temas en los que se quieren meter: robótica, deporte, historia, artes marciales, lo que sea, cualquier tema. Yo tengo esa lista, entonces los padres le dicen: muy bien, tú tienes un rato controlado para ver esos temas, o una serie, o una película que hemos pactado que sí puedes ver. Pero meterse en internet de manera aburrida, porque me aburro, es como decir que se baje a la calle a la 1 de la madrugada solo. Por lo tanto, repito, esto es el gran peligro de hoy en día para todos, pero sobre todo para los niños diagnosticados con TDAH. Finalmente, para concluir, porque tiene una conferencia ahora, y si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer, tenemos 2 minutos si los siguientes nos los conceden, ¿vale? Voy a hacer el resumen, que es: 1, que hay gente que llega tarde pero no está interesada. 1, el concepto de trastorno, según la OMS, está basado en lo cultural y en la norma. Es decir, en sí mismo no existe. No está basado en si el niño tiene problemas para ser feliz o para desarrollar sus capacidades. No, está basado en la cultura y en la norma. Repito, Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, estamos educando a los niños según conceptos culturales y de norma, y no sobre una realidad. 2, los niños etiquetados con TDAH y que yo llamo psiconeurocéticos son especialmente sensibles, rápidos mentalmente, tolerantes al sufrimiento, especialmente físico, especialmente coordinados en su mayoría y necesitados de retos. Y estos son grandes capacidades. Bajo el diagnóstico de TDAH estamos perdiéndonos a niños con grandes capacidades. Voy a poner un ejemplo. Ahora con la clave de decir el resumen, que recordemos los 4 pilares: nutrición, autocontrol, descanso y valores. El otro día un niño etiquetado por TDAH, de estos que meditan desde hace muchísimo tiempo, que no paran de llamar desde el colegio, que sus padres no saben qué hacer en un club de fútbol. Voy con un niño invitado de un programa de intercambio de otro país y se despide. Y decimos: el próximo día, Tau, que viene de tal lugar del mundo, ya vendrá a despedirse. Este niño con TDAH se presentó con una camiseta del Cádiz, una bufanda del Cádiz, una bufanda de su club, para regalarle al niño que había estado con ellos 2 semanas de intercambio. Y movilizó a todo el equipo para que pusieran dinero para comprar ese regalo. Y consiguió el saludo en vídeo de un jugador del Cádiz que él no conocía, pero conocía a alguien que lo conocía. Estos son los niños diagnosticados con TDAH. Niños con grandes capacidades que, si se enfocan bien, no solamente no serían un problema, sino que serían una solución para muchas cosas. En este caso, por ejemplo, para la felicidad de este niño de intercambio. Muchas gracias a todos por la asistencia, que sea por ahí fuera. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere conocer cómo trabajamos en la Asociación Perfeccionamiento Global el deporte con niños diagnosticados con TDAH, y que repito, para nosotros son niños con grandes capacidades, pues puede o coger el QR del roll-up o hacerme preguntas por aquí fuera, o esperar que nos encontremos por la vida. Gracias a todos y que la fuerza os acompañe. Ese niño de ahí tiene mucho poder porque ha estado todo el rato mirándome atentamente. Muchas gracias, caballero. Gracias a todos y que la fuerza os acompañe.